Muy buenas tardes. Espero que usted esté teniendo una buena semana. Ya pronto entramos en el fin de semana y cómo nos gusta que llegue el viernes, ¿no? Especialmente cuando se trabaja duro, fuerte y este calor que ahoga. A los que trabajan en construcción, el viernes es un gran alivio. Y a los que cobran semanal, también. Pero espero que usted esté siendo bendecido en medio de esta pandemia, porque nosotros creemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y hemos sido bendecidos para que aún en medio de esta pandemia nosotros podamos ser de bendición. Queremos saludar a los miembros de nuestra congregación, Centro Cristiano Restauración de Tyler. Le envío saludos. Todavía no nos estamos reuniendo, así que de verdad pues los extraño y espero que pues pronto todo esto pues comience a bajar. Nos dijeron que iba a comenzar a bajar en verano cuando el calor viniera y no bajó, aumentó. Nos dijeron que cuando comenzara esta temporada de virus, que usualmente es a final de septiembre, octubre, que comienzan todo nuevamente, iba a aumentar bastante. Eso esperemos que sea al revés, que ya haya aumentado en verano y que en esta nueva temporada de virus baje. Pero aún así tenemos que estar preparados porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Y yo no me voy a poner a decir profecías, con mucha gente que han profetizado cómo esto se iba a acabar, cómo esto se iba a deshacer, es triste, ¿no? Todas las ridiculeces que muchas veces decimos. Estamos en un estudio sobre si estamos en los últimos días y usted ya sabe que para nosotros no. Y una de las cosas que nos mencionaron es que hay dos cosas que son irrefutables y por lo tanto Apocalipsis realmente no pasó, sino que tiene que pasar. Y una de ellos es que los dos testigos, ¿dónde están los dos testigos? ¿Dónde está Moisés y dónde está Elías? Y la otra es que en los últimos tiempos la ciencia se multiplicaría y nunca se había multiplicado hasta el 1900 y de momento comenzó a multiplicarse ya con la era industrial. Y bueno, pero créeme, hoy vamos a tocar los dos testigos y después vamos a hablar sobre la ciencia la ciencia aumentaría y usted va a ser bien bendecido por ese estudio. Algo también, y quiero comenzar con esto, es que pues también hablando, pues alguien me está diciendo que lo que está pasando en este tiempo es que Dios está removiendo las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Y la realidad es que este versículo tenemos que entenderlo, porque lo podemos aplicar para siempre que pasan desgracias, siempre que pasan situaciones. Y no podemos aplicar la Biblia de esa manera. Tenemos que ir al contexto primero y ver qué significaba. Entonces yo quiero que podamos ver alguna cosa importante en este versículo, donde dice que Cristo va a conmover los cielos y la tierra. Y no vamos a ser exhaustivos ni vamos a entrar en profundidad, sencillamente tocamos un par de puntos en esto, ¿no? Pero cuando vemos esto nos lleva a pensar en lo que Cristo dijo cuando estaba presente con sus discípulos. Él dijo, el cielo y la tierra pasará. Otra palabra, lo movible pasará, pero mi palabra, que es inconmovible, no pasará. Y para comenzar, su palabra no puede pasar porque su palabra es una extensión de lo que Él es. Su palabra es establecida. Entonces, tiene que entender que Cristo es la palabra. De hecho, la Biblia dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Si Cristo era el Verbo y era Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
También la Biblia dice que Dios no cambia, en otras palabras, es inmutable, es inconmovible. Por lo tanto, todo puede pasar menos Él. Todo lo demás es pasajero menos Él. Pero cuando Él vino a la tierra, Él vino a traer algo que también es inconmovible, su reino. Y yo sé que hay gente que dice, se puso en pausa, o eso es para cuando venga en el regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores y establezca su reino. Pero eso no es lo que dice este versículo. Este versículo dice que lo hemos recibido. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Hebreos es un libro de comparación. Y es una comparación entre Cristo y los ángeles, el antiguo pacto y el nuevo pacto, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo, el templo hecho por manos, el cual es sombra de las cosas celestiales o el templo celestial, los sacrificios de animales o el sacrificio de Jesús, hecho una vez y para siempre. Entonces, son unas comparaciones. ¿Y por qué Hebreo comienza a comparar estas cosas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Porque el escritor quiere que nosotros veamos lo que Cristo ha implementado, lo que está a punto de desaparecer. Eso quiere decir que todavía estaba vigente toda esta cosa cuando el escritor de los Hebreos nos dice que iba a mover las cosas movibles, que se iban a remover. Entonces, ¿qué iba a ser? Una de las cosas que iba a ser sacada o removidas, ¿no? Como cosa movible, era el antiguo pacto con sus sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios estaban teniendo lugar todavía en el templo de Jerusalén. Y eso traía confusión a los cristianos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban tratando de engañar a los cristianos, empujándolo a que yo sé que Cristo vino y yo sé que ahora pues ustedes son cristianos, pero fíjate, Él vino bajo la ley y la cumplió, así que un poco de ley, un poco de nuevo pacto, ¿no? Y así estamos todos contentos. Había esa tendencia a empujar a que los cristianos también guardaran parte de la ley. Y créeme, aquí será otro estudio porque es profundo. Pero la realidad es que si usted de los que cree que se puede guardar un poco de ley más la gracia, esa mezcla es muerte porque no contribuye a nada. Es Cristo y su nuevo pacto o nada. El problema de guardar un poquito las obras de la ley es que el que viola una sola ley, las violó todas. Entonces, ¿cómo podemos guardar un poquito? Por lo tanto, Hebreos establece que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque está basado sobre mejores promesas. Y si es mejor, entonces ¿por qué yo quiero guardar un poquito de aquello que no se compara en nada? Aquello que está a punto de desaparecer. Porque en el antiguo pacto dijimos, y el domingo estuvimos hablando de eso, que el alma que pecare morirá. En el nuevo pacto, Él nos acordará más de tus pecados. Preguntas, ¿cuál es mejor? Sobre todo, el nuevo pacto es hecho, es ratificado y es cumplido en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto y con su sangre ratifica este nuevo pacto y con su resurrección ahora lo inaugura. Entonces, nosotros sabíamos que bajo la ley la paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, Cristo llevó tus pecados y los míos a la cruz. Pagó con su vida por ellos. Con su sangre limpió nuestros pecados. O sea, los borró de una vez y para siempre. Y ahora, resucitado, dice, pero la dádiva de Dios es vida. Wow. Cuando se escribe entonces Hebreo, hay una lucha tremenda contra estos principios, porque los sacerdotes y los religiosos no aceptaron a Cristo como el Mesías. Todavía estaban esperando otro Mesías. Y no lo habían aceptado como el sacrificio perfecto, por eso todavía seguían haciendo sacrificios en aquel entonces. Y Cristo, que sabía lo que iba a pasar, dijo algo muy importante, que lo necesitamos entender. Y a eso es lo que el pasaje de Hebreo apunta.
Lucas 21, 5 al 7 dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado, déjenme buscar la otra versión, Lucas 21, porque yo lo tengo escrito, pero en una versión diferente, y para estar en consonancia con las letras. 21. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a esas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cristo ahora da un sinnúmero de señales y de juicio que van a venir. Y después se le va a dar una parábola también. Mira cómo Cristo ahí sigue entonces. Lucas 8, 21, 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el tiejo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Oiga bien, antes de que pasen esas cosas, esto iba a pasar. Y pasó, porque antes de que eso pasara, los tomaron presos, y Pedro fue preso, y Pablo fue preso. Y ellos abogaron ante gobernadores y hablaron ante gobernadores. Entonces, todo esto se estaba cumpliendo en aquel tiempo. No, si tú me dices que esto es para ahora, entonces estamos peleando políticamente, ¿no? Porque necesitamos jueces conservadores, necesitamos que a la iglesia se nos dé la libertad, pero ahí entonces no dice eso. Dice que vamos a ser entregados. Pero ¿para qué todo eso? Para dar testimonio. Porque todo lo que la Escritura hace, y usted lo va a entender, es dar testimonio. Entonces, puedo seguir leyendo, pero no vamos a seguir leyendo. Bueno, el versículo 24. Sigo entonces en el versículo 20. Vamos a buscarlo aquí. Porque eso va a entrar en contexto con otra cosa. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea oyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren a ella. Porque estos son días de retribución, de pago, de juicio, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Se cumplan todas las cosas que están escritas. Importante. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Oiga bien, por causa de este versículo, hay de las que estén encintas. Créeme que nosotros hemos oído ya de muchos casos de mujeres que tienen miedo a tener hijos en este tiempo, porque son los últimos días, y la Biblia dice: hay de las que están encintas. Si usted es una de las personas que está así, o si usted conoce a alguien que piensa así, dígale que esto no es para ahora. Porque hay gente que tiene temor, y usted cree que estoy exagerando, pero no, eso son cosas reales, por causa de todas esas malas enseñanzas que se nos han dado. Dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y podremos hablar por ahí.
Pero la realidad es que ese versículo 24 era importante. Y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Lucas 21, 29 al 32, entonces nos da una parábola. Lucas 21, 29. Más adelantito ahí. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a ubicarnos entonces. Cristo les dijo: vienen una serie de señales. No se hagan los tontos cuando la vean. Mira la higuera y los árboles, que cuando brotan sus hojas, ustedes ya saben que el verano está cerca. Y ustedes también saben que en el verano, entre agosto y septiembre, la higuera da su fruto. En otras palabras, ustedes pueden comenzar a prepararse para la cosecha cuando ven que en la primavera la higuera está floreciendo. Y después de un corto tiempo, ustedes saben que viene el verano y con el verano viene fruto. Eso es lo que le está diciendo. Mira la parábola de la higuera, mira cómo funciona y así también puedes saber cómo funcionan estas cosas. Cuando ustedes entonces vean lo que les digo, ustedes por favor prepárense de la misma manera que se preparan cuando usted ve que la higuera va a dar fruto. Entonces, no le está entonces hablando que era que se prepararan para cosechar, sino que se prepararan para oír. Y ahí no me dice nada de Israel en el 1948, de que van a restaurar el templo. No, esa parábola esconde una realidad, y es que viene un juicio. Y de la misma manera que vienen unas señales para que sepa que la higuera está preparándose para dar fruto, así también ustedes tienen que saber, cuando vean estas señales, que es la preparación para lo que viene. Cuando vean estas señales, no es el fin, sino que es un principio de dolores. Así que prepárense, porque Cristo dijo: y esto no es todavía el fin. Y se tienen que preparar, porque lo que le estoy hablando es para 2000 años después. Imagínense Cristo diciéndole a ellos: prepárense porque es para 2000 años después. No, sino que es ustedes, a esta generación, y esto va a ser más rápido de lo que ustedes se imaginan. Le está diciendo Cristo, para que ustedes tengan la idea correcta, ven este templo como está adornado, no va a quedar de él piedra sobre piedra. El templo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Ves? Entonces, tienen que entender que ellos sabían lo que Jesús está hablando cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán. Porque para los judíos, y esto lo estudiamos todo una clase, el templo era el lugar de unión del cielo y la tierra. Era la habitación de Dios del cielo en la tierra. Por lo tanto, usar una frase como el cielo y la tierra se refería al templo. Por eso Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, se van a establecer, se van a cumplir. Y eso es lo que Hebreo está confirmando cuando dice: su voz, y lo vuelvo a leer, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Su voz iba. Y esta frase, una vez más, indica la remisión de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Fíjate, una vez más, esto nos indica
la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. El templo era algo movible, no fue inconmovible. Y es interesante porque Jesús dijo, cuando vean estas cosas, acuérdense, después de esto viene el reino, pero yo creía que Cristo había venido a traer el reino, pero fíjate lo que dice aquí, esto va a ser removido porque nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Es importante porque todo lo pasajero, todo lo que fue hecho, porque dice como cosas hechas, el templo, con todos sus adornos, con todas tus cosas de adentro, todo eso apuntaba a un pacto que iba a desaparecer, un pacto pasajero, un pacto movible, para establecer un nuevo pacto eterno con un templo que es el cuerpo de Cristo, que tiene ahora un reino eterno porque lo hemos recibido. Ahí está, claramente. Usted tiene que entender que en el antiguo pacto, Israel le pidió un gobierno. Le pidió un gobierno, un reino como los demás pueblos, y Dios se lo dio. Pero le dio a entender que eso era pasajero. Y eso lo vimos en una serie que predicamos hace poco, La Caída. Pero iba a venir un reino donde no será David, sino la simiente del linaje de David. Y la simiente de Abraham. ¿Quién era ese? El Hijo de Dios. Quien se iba a sentar en un trono eterno, inconmovible. Un reino, en medio de un reino que no va a tener fin. Por lo tanto, no es tal cosa como un milenio, sino un reino inconmovible. Y es por eso que el pasaje de Hebreo indica que lo movible, el antiguo pacto con sus rituales, con su templo, con su gobierno, tenía que ser removido para establecer lo inconmovible, el reino de Dios, con su templo y gobierno teocrático, el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de reyes, es un reino de hijos. ¿Y cómo yo sé que soy parte de ese reino? Romanos 8:14, mira cómo dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque estás bajo otro pacto. Por lo tanto, usted y yo hemos recibido este gobierno. Estamos bajo ese gobierno. Estamos bajo esa autoridad. Y Hebreo nos lo confirma diciendo que hemos recibido ya. Lo hemos recibido, un reino inconmovible, un gobierno. Por lo tanto, como lo hemos recibido, tengamos gratitud. Tenemos que estar agradecidos del reino que hemos recibido. Porque no se lo van a quitar, no lo puede perder, no hay manera, es inconmovible. Y yo no sé usted, pero eso es para tener gratitud. Gratitud. Por ejemplo, si usted le vienen a cobrar la renta, no tiene dinero para pagar la renta y alguien le da el dinero, pregunta, ¿tendría usted gratitud? Claro que sí. Porque gratitud es agradecer a una persona que lo ha favorecido usted con su ayuda. Y usted y yo hemos sido favorecidos con la ayuda de Dios. Usted y yo íbamos al infierno, pero por su favor vamos al cielo. Estábamos fuera de su pueblo, pero por su favor hemos sido incluidos en su pueblo, en su reino. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida eterna. Pregunta, ¿será eso estar favorecido? Yo creo que sí. Entonces es para que usted y yo, aún en medio de esta pandemia, en medio de lo que está pasando, aún en medio de no tener un trabajo, debemos estar agradecidos porque todo eso es pasajero, pero lo que hemos recibido es eterno. Y todo esto no debería haber sido nuevo para los judíos. No debería. Pero por su manera de interpretar las Escrituras, ellos no pudieron entenderlo. Es por eso que cuando Jesús vino a escena, en Juan 1:1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no cuadraba con lo que ellos pensaban. Pero oiga bien, las Escrituras iba a ser el mejor testigo contra ellos. ¿Qué dije?
las Escrituras y va a ser el mejor testigo contra ellos, porque las Escrituras le testificaron de Cristo. Y usted va a ver todo esto. Por eso es que yo quiero entonces que podamos estudiar esto de los dos testigos y vamos a ver algo bien importante en la revelación que Dios nos da aquí en Apocalipsis 11, comenzando en el versículo 1. Y dice, entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, el templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Lo leímos, ¿no? Cristo lo dijo. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarle, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Vamos hoy a poder ver algunas cosas interesantes acerca de esto. Acuérdate, dice, comenzando en el versículo 1 y 2, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y estos hollarán la ciudad santa 42 meses. El primer detalle que estamos viendo aquí es el hecho de que el templo todavía está de pie en la visión. Y ese templo va a ser destruido más tarde en el año 70. Y eso es otra prueba de que el templo estaba de pie. Y que Apocalipsis fue escrito antes del 70. Hay gente que dice, no, Apocalipsis fue escrito en el 90. Y eso que habla ahí es de un templo futuro en la visión, no el templo que Jesús predijo. Pero si fuese de esa manera, Juan hubiese dicho, no es el templo pasado porque fue destruido. Por ejemplo, es como si los terroristas destruyeran la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca y nosotros digamos, pero no es esa. Es una que viene en el futuro. Porque la destruyeron. No, pero no es esa. Como quiera se estuviese hablando de la que destruyeron. Porque eso es un evento grande en la nación, la Casa Blanca. Por ejemplo, todavía el día de hoy nos pasamos hablando de las Torres Gemelas. ¿Y cuándo fueron destruidas? Septiembre 9. Creo que el 2011, o ahora no me acuerdo el año. Pero seguimos hablando de ellas.
Y usted habla de Nueva York y muchas veces surge el tema. ¿Por qué? Porque fue algo grande. ¿Cómo es posible que ahora se va a hablar de un templo y que no haya ninguna mención en las Escrituras de que el templo que había anterior fue destruido? Cuando es un acontecimiento grandísimo. Así que en la Biblia, en ningún lado, habla de una destrucción del templo que pasó, ni de la ciudad que fue destruida, cuando debió haber sido el acto más grande acontecido a los judíos. También es importante entender ahí que estos testigos iban a estar activos por 42 meses. Ese es el mismo tiempo, 42 meses, 3 años y medio, que tomó las tropas romanas en invadir y destruir a Jerusalén. ¿Cuándo comienza esto? En el año 66, cuando Nerón, la bestia, envía a Vespasiano y a su hijo Tito a tomar la ciudad. Por eso es que, dice, le entregaron a los gentiles ya el templo, en otras palabras, ya se les dio ese permiso y los romanos van a hollar la ciudad por 42 meses. Esos 42 meses son los mismos 1260 días donde los testigos van a estar profetizando. Por eso es que dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, sigue diciendo, estos 2 testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarle, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cejar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí, en este pasaje, ya nos está dando la identidad de estos 2 testigos. Y va a ser sumamente interesante. Esos primeros 6 versículos de Apocalipsis 11 es la revelación del evento y la identidad de los testigos. Y tenemos que tener en mente, oiga bien, que Apocalipsis es un libro simbólico, de simbolismo. Cuando vemos que dice ahí que los testigos son 2 olivos y 2 candeleros, el estudiante de las Escrituras, el judío del Antiguo Testamento, sabía lo que estaba hablando, porque rápidamente su mente va a ir a Zacarías 4, del 11 al 14. Mira cómo dice. Hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos 2 olivos que están en la derecha y en la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y yo le dije, no, Señor mío. Y él me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Oiga bien, son 2 ungidos. Eso es sumamente importante. Ahora, en el tiempo de Zacarías, los 2 ungidos eran Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y Josué, que era sacerdote de Dios. Apocalipsis usa esa descripción de que ellos están ungidos y delante del Señor de toda la tierra para la obra a la que Dios les designó. Eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nos da una imagen que nos transporta para que podamos entender qué son estos 2 testigos. Y en el Apocalipsis ahora vemos que los ungidos son 2 testigos que también están delante del Dios de toda la tierra para hacer lo que tienen que hacer. 2 ungidos. Ungidos, oiga bien, es la bendición de Dios para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ungido es la bendición de Dios para hacer aquello que Él quiere que hagamos. Por eso es que dice que están sobre la tierra, están sobre el Dios de la tierra
para hacer lo que tienen que hacer. La unción entonces de estos testigos, ¿cuál es? ¿Qué es la función de un testigo? Testificar. Eso es. Fíjate, testigo, el diccionario dice, persona que está presente en un acto, en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo ocurrido. Lo ha visto, sabe lo que está pasando. Una persona que ha presenciado un hecho determinado, sabe alguna cosa y lo declara en un juicio dando testimonio de ello. Eso quiere decir que testigo tiene que ver con testificar o con dar un testimonio en un juicio. Ahora, en el Antiguo Testamento, para dar testimonio y para testificar contra cualquier ofensa, tenían que ser dos. Y la Escritura lo establecía claramente. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ya yo sé que tenían que ser 2 testigos o 3, pero Apocalipsis te va a decir que son 2, que están ungidos para hacer el trabajo que tienen que hacer. Y el trabajo que tienen que hacer es testificar. Por eso dice en Apocalipsis 6, ahí dice, y estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando vemos eso, ¿a dónde va a ir su mente? Al Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿quién cerró el cielo para que no lloviera? Elías. ¿Quién convirtió el agua en sangre e hirió con plaga? Moisés. De ahí es que se dicen que esos 2 testigos deben ser Moisés y Elías. Pero vamos a ir más allá, porque esto es un libro de símbolos. Entonces quiere decir que Moisés y Elías es una representación. La pregunta es, ¿a quién representa Moisés? A la ley. A la ley. ¿A qué representa Elías? A los profetas. Así que Moisés y Elías son símbolos que representan la ley y los profetas. Por lo tanto, la ley y los profetas son los que testifican, los que dan testimonio de que está pasando lo que ya ellos habían dicho. Esto es interesante. Y lo van a ver. Un momentito. Apocalipsis 11, 7 y 8 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es importante porque hemos visto que la bestia hará guerra contra ellos. ¿Quién es la bestia? Hemos aprendido que la bestia era Nerón. Nerón estaba en contra de la religión judía. De hecho, estaba en contra de los cristianos. La religión judía estaba definida, y aún la de los cristianos, por la ley y los profetas. Y lo va a entender. No es que ya estábamos bajo la ley, pero se definía por la ley y los profetas. Y la realidad es que los pueblos gentiles no querían saber de los judíos ni de sus escrituras. ¿Y cuáles eran las escrituras de los judíos? La ley y los profetas. Cuando murieron estos testigos, sus cadáveres estaban en la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde fue crucificado nuestro Señor. La semana que viene vamos a hacer un estudio sobre esta gran ciudad,
Pero para que usted tenga un poco de idea, ¿cuál era la gran ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Y no vamos a hacer una prueba extensiva, eso lo hacemos la semana que viene. Pero ellos eran como Sodoma. ¿Por qué? Porque se habían prostituido, ido tras ídolos. Y como Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto fue donde ellos estaban esclavos. Y ahora ellos, aunque no estaban en Egipto, seguían esclavos. Y usted dirá, pastor, ¿cómo van a estar esclavos? Eso lo dice Pablo en Gálatas 4, vamos a verlo. Gálatas 4, 21 al 26 dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Oiga bien, ¿cuál es la Jerusalén actual? Aquella que está en el tiempo de Pablo. Dice, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Ahora yo sé por qué le llama Egipto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todo, es libre. Así que ellos estaban esclavizados y por eso la Escritura les llama Egipto. Esclavizados no solamente por la ley, sino porque también se habían ido tras dioses paganos, porque habían hecho negocios y uniones con Roma, y de eso hemos hablado en los estudios anteriores. Seguimos porque tenemos que atar. Yo estoy diciendo muchas cosas que vamos a atar. Porque el versículo 7 dice nuevamente, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Si los testigos representan la ley y los profetas, o las escrituras, porque es lo que da testimonio, ¿cómo es que van a ser muertos? Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es que ellos son los testigos? ¿Cómo es que testifican? Oiga bien, porque primeramente, después la ley y los profetas estaban testificando de Cristo como Mesías. Estaban testificando sobre el juicio que venía sobre Jerusalén. Pero la ley y los profetas fueron ignorados, fueron rechazados, en otras palabras, muertos por los judíos. De hecho, tanto así que ellos dijeron, no tenemos otro rey sino César. Por lo tanto, las escrituras iban a testificar siempre contra cualquier ofensa cometida. La ley y los profetas profetizaron o testificaron, porque eso es lo que iban a hacer los dos testigos, de Jesús como el Mesías y Israel como la nación que no cumplía con su pacto. De hecho, como yo lo sé, Juan 5:39, Jesús está hablando y le dice a los judíos, escudriñad las escrituras. Y aquí nos dijeron, Jesús nos mandó a escudriñar la escritura. No, eso no es un mandato a estudiar la Biblia. No, Jesús le dice a ellos, a los fariseos, escudriñala, busquen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. En la ley y los profetas ustedes creen que van a encontrar la vida eterna, pero no, ellas son las que dan testimonio de mí. Son las escrituras, testificaban de Cristo, eran los testigos de Él. ¿Y cómo yo lo sé? Porque aun cuando Cristo está vivo, mira lo que dice Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, párate, ¿de qué está hablando ahí Cristo? Comenzando por la ley y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Tenemos que los testigos en la palabra. Seguimos atando esto para poder resumirlo. La ley y los profetas eran testigos en contra del pueblo judío. Los judíos habían sido infieles en su pacto con Dios. Por lo tanto, la ley y los profetas
habían profetizado un juicio contra ellos. La ley y los profetas no solamente eran las escrituras del antiguo pacto, sino que también la ley y los profetas profetizaban de un nuevo pacto, de un nuevo pueblo, de una nueva nación. Y era la autoridad que también usaban los cristianos, interpretado de una manera diferente. Fíjate que, ¿cómo es que Jesús puede decirle todo lo que dicen de él? Porque Jesús lo está interpretando como se tiene que interpretar, lo que decía directamente y lo que decía tipológicamente. La iglesia está entendiendo esto. Por lo tanto, la ley y las escrituras, la ley y los profetas es la Biblia del judío que está bajo la ley y también la Biblia de los cristianos, porque no había Nuevo Testamento. Eso es importante que lo podamos entender. Tanto los judíos bajo la ley y los cristianos usaban la ley y los profetas. En otras palabras, las escrituras ahora estaban hablando a través de la iglesia que Cristo era el Mesías, que venía un juicio. Pero estas escrituras, estos testigos, fueron asesinados y la gente se alegró por ello. Vamos a ver. Apocalipsis 9:10. Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esto es importante. ¿Por qué los habían atormentado? Porque la ley y los profetas se está usando para condenar, para señalar el pecado. Estaban haciendo eso contra los moradores de la tierra. Los judíos, aún antes de esta dispersión, y eso lo vamos a dar en otro estudio, ya desde muchos años antes, cientos de años antes, se estaban estableciendo en diferentes lugares a través de toda Roma, a través de Grecia. Eso quiere decir que en cada lugar había lugares de estudio de los judíos donde que se usaba la ley y los profetas. Por lo tanto, en todo lugar ya los gentiles estaban hartos de eso. Esto es importante. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿en qué manera la ley y los profetas fueron muertos? Cuando Jerusalén fue destruida por el ejército romano, parecía que todo aquello en lo que los judíos habían puesto su fe había desaparecido, había sido destruido. Todo terminó. La pregunta es, ¿cómo puede levantarse otra vez? Se acabaron. La ley y los profetas, las escrituras. Esos 2 testigos ahora estaban en silencio. Y la gente se regocijaba porque había acabado no solo el lugar santo, Israel, sino también ya sus escritos. Ya no iban a molestar más. Hubo un silencio de las escrituras. Porque la boca que tenía ahora era a través de los cristianos, y los cristianos habían huido por un tiempo, escapando por su vida. Por eso leímos que Jesús les dio las señales y ellos iban a huir. Y ellos escaparon siguiendo las enseñanzas de Jesús de que huyeran a los montes. Por lo tanto, hay un silencio, como si esas escrituras estuvieran muertas. Y la gente se regocijaba. Ya no hay más gente que use la escritura contra nosotros, que nos atormente con ella. Pero después que el humo se despejó, después que la destrucción de Israel había pasado, vino aliento de Dios a los 2 testigos. Vamos a verlo. Apocalipsis 11 y 12. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. La muerte y la resurrección de las escrituras, lo que estaba ahora significando era una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto.
¿Por qué? Porque Hebreos había dicho que lo que se daba por viejo, el antiguo pacto, estaba a punto de desaparecer. Eso es la muerte, porque ahora ya las escrituras no tienen que ver ya con la ley, sino que ahora tienen que ver con todo lo que se había hablado de Cristo, de cómo se le iba a dar el trono de David. ¿Cómo culmina esto? Entonces, el reino de Dios revivió los dos testigos. ¿Por qué? Porque ahora los dos testigos, la ley y los profetas, era la autoridad de la iglesia primitiva. Pero ahora el pueblo de Dios, en vez de ser una religión llena de reglas, llena de ley, en una Jerusalén terrenal, ahora era un reino lleno de vida, en una Jerusalén celestial. Por eso es que le dice, sube acá, y lo vieron sus enemigos. En otras palabras, fíjate que ellos no murieron, sino que ahora la ley y la profeta ahora toman vida y han tomado vida hasta el día de hoy. No solo entonces hubo una exaltación de los hijos de Dios, de los hijos de ese reino, que recibieron el reino inconmovible, también hubo un terremoto, que lo leemos en el versículo 13, y en aquella hora hubo un gran terremoto. Y ya hemos visto que terremoto en un lenguaje figurado tiene que ver con la demolición de gobierno o transferencia de autoridad. En otras palabras, la autoridad ya no la tendrían los sacerdotes del antiguo pacto, sino los sacerdotes y reyes del nuevo pacto. Por eso era que tenía que morir y resucitar. Es por eso que Cristo dijo, toda autoridad me ha sido dada, ahora vayan. Y usted y yo tenemos esta autoridad. Usted y yo la tenemos. Los judíos que sobrevivieron, ellos entendieron que el Israel físico fue enjuiciado y que el Israel espiritual fue exaltado. Tanto así que 300 años después de este acontecimiento, todavía lo que estaba usando la iglesia eran la ley y los profetas, porque aunque tenían los escritos, no estaba compilado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vino después del año 300. Y aún así, hoy en día, la ley y los profetas siguen profetizando y señalando a Cristo. Así que de eso se trata la ley y los profetas. Los dos ungidos para hacer lo que tienen que hacer. Ungido para testificar de Cristo, para testificar del juicio de Israel y para testificar del nuevo pacto del cual tú y yo hoy somos parte. Es por eso que hubo una muerte y una resurrección. Así que yo espero que esto te haya aclarado muchas de las dudas. Tenemos que entender que el libro Apocalipsis es un libro sumamente simbólico. Así que este domingo no te pierdas la segunda parte. Estamos predicando una serie, gracias, es el ministerio del nuevo pacto. Y nosotros como ministros de un nuevo pacto estamos estableciendo que somos competentes por lo que Dios hizo en nosotros. Así que lo que enseñamos hoy sobre Hebreos y recibir un reino inconmovible, eso es importante que usted como ministro del nuevo pacto lo entienda. Usted no está esperando el reino, usted es parte de ese reino inconmovible, con un rey inconmovible, sentado en un trono que es eterno. Así que espero que usted haya sido bendecido. Bendiciones.